Muy buenas tardes, doctora Liliana y compañeros. Soy Nelson Orlando Ortiz. A continuación comparto mi presentación como aporte al foro de la semana. Esta presentación se basa en la lectura reflexiva del documento recomendado de la doctora Nora Mendizábal, en la cual se trata el tema de los métodos mixtos, abordando sus características desde diferentes enfoques, el proceso de integración, en el cual busca con objetivo general lograr la aplicación de la integración de los datos en la interpretación de la investigación, los aportes a la investigación en el caso de la educación, desde el abordaje de los problemas complejos, prácticos y con el objetivo de cambiar una realidad, y además analizaremos las posturas críticas más importantes. Los métodos mixtos actualmente es el término que se usa, pero esto deriva de método del lenguaje anterior en el cual se hablaba, por ejemplo, de métodos múltiples, hablábamos de investigación multimétodo, de estrategias mezcladas, convergencia metodológica, multiestrategia, entre otros términos. Estos métodos no son recomendables para todos los casos o para todos los tipos de investigación. Entonces hay una serie de recomendaciones muy generales. Por ejemplo, cuando el problema de investigación es muy complejo y un solo enfoque no es suficiente para comprender el tema o abordarlo. Cuando las preguntas de investigación que se deben resolver son suficientemente densas y complejas, y cuando se requiere resolver o aplicar el producto de la investigación, cuando se desea optar por fines prácticos de la investigación. La condición fundamental que buscamos en los métodos mixtos es la integración tanto de la visión del enfoque cuantitativo como del cualitativo en la interpretación de los datos, lo cual conlleva inmediatamente a la finalidad de los métodos, que es lograr una mayor comprensión del problema, una confianza en los datos y un enriquecimiento, validez, amplitud y profundidad de los mismos. A pesar de ello, pues tenemos posturas críticas bastante respetables, tanto desde la parte interna del método como de la parte externa del mismo. Entre las principales características se destacan tres lineamientos generales. Uno es el pluralismo paradigmático, desde el cual se busca darle una solidez filosófica al método mixto. Entonces acá encontramos cuatro posturas. Una que habla de dedicarnos a encontrar ese sustento en un solo paradigma, y proponen tres de ellos, como el realismo crítico, el pragmatismo o el transformativo. Hay otra visión que establece que no, que simplemente lo trajemos de forma separada, lo que es la visión del pospositivismo o del constructivismo. Y luego, muy similar a la anterior, aparece la posición dialéctica, en la cual se basan los dos mismos paradigmas, pero ahora poniéndolos a dialogar entre ellos para complementarse y fortalecer esa parte filosófica que la sustenta el método. Y luego hay una cuarta visión que básicamente lo que dice es que en vez de dedicarnos a pensar en la reflexión paradigmática, más bien nos centremos en las orientaciones teóricas y en el estudio de las preguntas de investigación, que son los que le van a dar soporte al enfoque de investigación propiamente dicho. Luego, desde el eclecticismo metodológico, tenemos también tres características. Una que es, de entrada, el aceptar el método mixto implica rechazar de tajo la incompatibilidad de métodos que se ha venido manejando de manera clásica. Se destaca entonces ya la posibilidad de seleccionar y luego integrar de manera sinérgica los métodos y las técnicas de integración más apropiados, lo cual viene derivado a su vez de la pregunta de investigación, que es quien direcciona el proceso investigativo como tal y que nos permite entonces unirlos en un mismo estudio. Luego hay otra serie de características derivadas de la gran importancia que el enfoque mixto le da a las preguntas de investigación. Entonces tenemos que este tipo de preguntas son tan amplias que permiten investigar o trabajar desde procesos exploratorios o explicativos, y que procesan a su vez datos tanto convergentes como divergentes, es decir, integran tanto la visión cuantitativa como la visión cualitativa para la investigación. El foco en las preguntas de investigación es crucial en este método, que son básicamente los que le dan el origen o generan la necesidad de un método diferente al cuantitativo o al cualitativo. Y además acá se maneja una aproximación iterativa y cíclica que fortalece la investigación en el tiempo, que hacen que los resultados de una investigación se lleven a la siguiente y se alimenten, se retroalimenten entre sí. Tenemos otra visión como perdón, característica, por ejemplo, el hecho de tener representaciones muy visuales, diagramas, figuras, etcétera, para tener los datos, y un énfasis en el continuo más que en el
en las dicotomías en la investigación. Al hablar del proceso de integración del enfoque mixto, hablamos de tres tipos de diseños: el diseño en paralelo, en el cual se desarrollan de manera simultánea tanto el proceso quanti como quali, y sus resultados se usan o se integran solo al final en la interpretación de los mismos. Luego tenemos los diseños en dos etapas. Acá hablamos, en primer lugar, de los modelos del enfoque dominante, donde uno de los dos enfoques, quanti o quali, lleva las riendas de la investigación, y el otro método simplemente le ayuda a complementar, a interpretar. Luego tenemos un enfoque de la transformación de datos que permite cuantificar datos cualitativos o cualificar datos cuantitativos en aras de una mayor interpretación. Y tenemos los modelos secuenciales que a su vez tenemos dos vertientes: uno que es la aplicación independiente, donde se complementan solo al final, y otro que es una aplicación derivativa, donde los resultados de un enfoque conducen o da inicio con el siguiente enfoque. Y tenemos los diseños mixtos, en los cuales se habla de la máximo grado de integración quanti-quali, y acá esta integración se da en todos los niveles de la investigación mediante un proceso de triangulación. Aportes a la educación. Tenemos dos grandes aportes. Uno es la comprensión a profundidad del fenómeno educativo, y el otro es el estudio del cómo y qué tanto o qué grado se aprende a partir de un determinado proceso. Entonces, en el primer caso tenemos que podemos obtener acá, o aprender a cómo se impacta el rendimiento escolar y cómo se mejoran las experiencias de aprendizaje. Y en la segunda parte tenemos la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos para modificar la realidad, esto a favor tanto de los estudiantes como de la calidad educativa, de la calidad en el aprendizaje. Las posturas críticas: al interior tenemos las visiones tanto internas como externas. Tenemos la visión externa, la visión purista, en la que solo admite procesos cuantitativos y cualitativos de manera pura e independiente, y hay una visión externa que también contempla algún grado de aporte de un método al otro, pero solo con fines muy específicos, sin que se logre una integración plenamente. Y entre la visión interna, posición crítica interna, tenemos las posturas pragmáticas, donde simplemente contemplan a la triangulación como una etapa más del proceso de investigación, pero no contemplan la integración propiamente dicha. Como conclusiones tenemos, en primer lugar, que los métodos mixtos ya no son una cosa del futuro, no son una promesa, sino son una realidad actual, y nosotros, como profesionales e investigadores del campo de la educación, pues tenemos el deber de conocerlos, aprenderlos y aplicarlos. Optar por un enfoque mixto antes se consideraba como una osadía, ahora simplemente es una acción sensata, producto del análisis de la situación polémica, es decir, de la pregunta de investigación, que lo que busca es mejorar tanto la calidad educativa como mejorar las condiciones de una comunidad. Para sacar el mayor provecho de las potencialidades que ofrece el método mixto, se requiere que desde los programas de formación docente, tanto a nivel de pregrado como posgrado, pues se fortalezca la enseñanza y aprendizaje de estos diseños de investigación, y se promueva su aplicación en los procesos de investigación educativa. Muchas gracias. Estas son las referencias